Chus Mateo sale con una convocatoria sin Euroligas y con alternativas en las que encontramos a 3 jugadores sub-23, el futuro de nuestra selección. ¡Al lío! Nos jugamos a estar en el Mundial del año que viene, del año 2027, y vamos con lo que realmente tenemos. No podemos contar con los NBA, con los NCAA, ni con los Euroligas, y pues vamos con 16 jugadores totalmente diferentes y que a lo mejor pues no es lo mejor que tenemos ni lo que mejor que podemos ofrecer, pero entre ellos encontramos a 3 jugadores que tienen el mismo objetivo aunque tengan roles diferentes, que es competir a la misma vez que siguen creciendo. Así que nada, antes de empezar con este análisis de la convocatoria, bueno, de la convocatoria no, de los talentos jóvenes que conforman esta convocatoria, quiero que te suscribas al canal, le des un me gusta al vídeo y me comentes cuál es tu favorito de estos 3, en el que yo voy a exponer mi opinión, porque creo que hay uno que tengo muchísimas ganas de ver y que es el primero de todos. Comenzamos con Isaac Nogués. Isaac entra en una lista necesitada de especialistas y con el que llenar ese espacio de defensor de manejadores que deja a Alberto Díaz. Está claro que la importancia de Isaac no será vital, puesto que todavía el déficit ofensivo solapa su dominancia defensiva, por lo que sus minutos estarán restringidos, pero no creo que su presencia sea nula en una selección que, como digo, necesita el talento de Badalona. Y es que es totalmente necesario un perfil como Isaac Nogués para esta selección española. ¿El por qué? Porque no contamos con el que ha sido nuestro segura de vida defensivo durante los últimos años, como ha sido Alberto Díaz. También con la marcha o con la no posible llegada de un talento como Hugo González, que podría ayudarnos mucho en esa faceta defensiva, hay que tirar de un jugador que está llamado a ser el futuro de la defensa española, ¿no? El futuro de ese rol, de ese rol de especialista que necesitamos y que yo creo que Isaac Nogués es el perfil perfecto para completar una convocatoria, la que digo que podemos decir que a lo mejor no llevamos el mayor arsenal del mundo, no llevamos a los mejores jugadores, pero es bastante competitiva, con jugadores con roles muy determinados. O sea, yo creo que es una selección en la que cada uno tiene una faceta y cada uno tiene un rol con el que yo creo que si se conectan bien las piezas podemos tener una gran selección y por lo menos durante estos 2 partidos contra Ucrania dar la talla, y espero que España gane estos 2 partidos. Isaac Nogués es un jugador súper pero súper interesante para una faceta del juego tan necesitada como es la defensa. ¿El por qué? Porque este juego exterior con Just Costa, con Álvaro Cárdenas, creo que necesita de un perfil al lado, de un 2 que complemente a este 1, que sea ese defensor de manejador. Yo creo que Álvaro Cárdenas es un gran defensor, en el estilo de que, no sé si gran defensor, pero por lo menos que es un jugador que pone mucha energía y que pone mucha intensidad en la defensa, y ahora hablaremos de él, pero no es un jugador al que le puedas poner un manejador y con el que pueda secarlo totalmente, ¿no? Yo creo que es un defensor notable, ¿no? Un defensor normal, que puede apañarse en defensa y luego en ataque pues subir el balón y dirigir el juego, que es para lo que realmente quieres a Álvaro Cárdenas, para tener ese perfil. En cambio, tener a un perfil al lado como Isaac Nogués, que sea totalmente un defensor absoluto, un auténtico secador de ese manejador rival de Ucrania, es totalmente necesario, como te digo, en una selección que va a necesitar mucho de la defensa, porque sabemos que en esta ventana, como no vamos con los mejores jugadores y los mejores talentos ofensivos, suelen ser partidos muy trabados, con muchos errores de acierto, con muy porcentajes bajos, en el que prima más la defensa que los ataques. Y tener la opción de tener a un Isaac Nogués, que muchos dicen, y yo estoy en esa vía, de que es un jugador que defensivamente podemos estar hablando de uno de los mejores talentos de Europa. Lo que pasa que su déficit ofensivo hace que se le vea muy poco, porque todavía el déficit sigue siendo muy grande, pero ese talento defensivo que tiene, que ya lo ha demostrado en Euroliga cuando ha salido en ACB, es un jugador que impacta en defensa siempre que sale. Lo va a necesitar España y creo que debe ser un jugador fundamental para la rotación de Isaac Nogués, para la rotación de la selección española, con un Isaac Nogués que no creo que sea titular, ni creo que supere los 20-25 minutos por partido, pero sí que creo que puede tener una buena rotación de 10-15 minutos en las que, como te digo, su objetivo principal sea secar al manejador o al jugador que más peligro pueda generar de esa selección ucraniana durante el doble partido de estas ventanas con la selección española. Así que vamos a pasar a quizás uno de los seguros de vida de esta selección, a pesar de su corta edad, de ser un jugador de 2002, como es el granaíno Álvaro Cárdenas.
Quizás Cárdenas sea el jugador joven que más claro tiene Chus Mateo para introducir en su rotación. El base de Peristeri hizo unas grandísimas ventanas en la convocatoria pasada, imponiendo un ritmo alto a la selección de Chus y buscará seguir adentrándose en este panorama de la familia como un miembro importante, a lo mejor incluso como titular en el puesto de base en el doble encuentro ante Ucrania. Y es que la ausencia de Alberto Díaz también llama a la puerta de un Álvaro Cárdenas que puede ser más necesitado de lo que realmente creemos. Ya en las pasadas ventanas, en este doble partido, en ese doble encuentro en el que nos enfrentamos en noviembre o en diciembre, ahora mismo no recuerdo cuándo fue, para mí fue uno de los jugadores más importantes, a pesar de que su línea estadística a lo mejor no fuese la más brutal ni la mayor cantidad de puntos. Pero porque, como ya dije en ese pasado vídeo, y lo dejaré por aquí arriba por si queréis verlo, lo que opiné, ese análisis post selección por los post doble partido de doble encuentro de la selección, dije que para mí lo que más me gustó de Álvaro Cárdenas es el ritmo que le empleaba la selección, y es que la selección se había convertido ya con jugadores con exteriores, es verdad que muy técnicos, que con una capacidad de lecturas tremenda en el juego, pero se habían convertido en una selección muy lenta, de posesiones muy largas, y yo creo que al final a España, y sobre todo con rotaciones que puede crear este Chus Mateo con esta plantilla que lleva, creo que puede crear un equipo más dinámico, con más chispa, y Álvaro Cárdenas es imprescindible. Yo creo que Álvaro Cárdenas es un jugador que va a perder balones, que lo normal es que pierda balones, pero que le va a dar un ritmo más alto a la selección, y al igual que te decía que Isaac Nogués es un jugador muy importante porque las defensas priman, también prima tener un ataque con chispa, un ataque que le dé un ritmo más a los partidos, que como te digo, en estas ventanas se suelen estancar muy fácil en los partidos, y tener a un Álvaro Cárdenas que le dé una chispita más, que tengamos 10, 15 posesiones más que las que tiene Ucrania, que tengamos la oportunidad de correr, tengamos la oportunidad de crear ataques rápidos, eso va a ser un puntazo a favor, porque si tenemos 10-15 más posesiones que Ucrania, aunque no estemos acertados, si más o menos el volumen de tiro está en torno al 40-35%, lo normal es que España esté por delante en el puntaje, en el marcador, que una Ucrania. O sea, siempre es muy importante tener este tipo de bases que te cambian el ritmo, y como te digo, Alberto Díaz era un base que no solo te gestionaba el juego ofensivo y la fluidez de juego, sino que también te daba defensa. Tenemos que aprovechar con Álvaro Cárdenas para que darle esa importancia, y a lo mejor en defensa sufrir un poquito más respecto a lo que teníamos con Alberto Díaz, pero en ataque darle un poquito más de chispa y dinamismo a esta selección española que lo necesita. Importante también que Álvaro Cárdenas se centre un poco en el apartado de generar fluidez de juego, porque va a tener que necesitar a compañeros, va a tener que jugar con sistemas a lo mejor más lentos, de búsqueda, de paciencia. No vamos a jugar como juega Peristeri, que Peristeri es un equipo que juega muy rápido, a un ritmo muy alto, un Valencia Basket de Grecia. Yo creo que ese ritmo no lo va a llegar a la selección española, pero sí que creo que Álvaro Cárdenas es un jugador que está totalmente habilitado para llevar un ritmo más lento, un ritmo más cauto, y poder jugar con ese querer tirar el contraataque y con ese ataque estático lento. O sea, creo que puede ser un buen mix, siempre y cuando Álvaro Cárdenas tenga también la capacidad esa de querer jugar un poquito más rápido, porque nos va a venir muy bien en distintas situaciones del juego. Además, teniendo jugadores como los que vamos a hablar ahora, Ethan Almansa, Isaac Nogués, que son físicos, aparte de jugadores jóvenes, son físicos bastante ágiles, bastante movibles, con los que poder jugar esa opción de contraataque, esa opción de ser vertical hacia el aro. Y creo que Álvaro Cárdenas va a ser una de las piezas fundamentales de esta rotación de Chus Mateo, y yo me la jugaría a decir que va a ser el base titular de esta selección española. Así que vamos con el último, que a lo mejor es un poquito más la incógnita por lo que juega en el Real Madrid, pero visto lo visto, esta selección española siempre se la ha dado muy bien a Ethan Almansa. Y es que el nivel de Izan en ACB no tiene nada que ver con el Izan Almansa que vimos el año pasado con Escariolo, y el que pudimos ver en las pasadas ventanas con Chus Mateo. Cuando el murciano se pone la camiseta de las rojas, se convierte en otro jugador capaz de sacar su mejor versión, y que necesitaremos para esa rotación del 4-5, en el que Izan puede ser esa pieza móvil con la que jugar el short roll y defender con cambio. Y es que Izan fue una pieza fundamental en la ventana, en el doble encuentro ante Georgia. O sea, me acuerdo sobre todo el partido de Georgia, fue muy importante. ¿El por qué? Porque tenía un interior como fue Tornique Shengelia, que le costaba mucho defender a estos interiores que tenía en las pasadas ventanas España, con Fran Guerra, este tipo de jugador que a lo mejor es un interior menos movible.
e Ethan Almansa te da esa ventaja de ser un 5, bueno, un 4, pero que puede ejercer de 5, ser movible, jugar el pick and roll, ser eficiente debajo del aro y también pues capacidad aún todavía restringida, pero capacidad para abrirse y jugar en una esquina. O sea, eso, el nivel de Ethan Almansa va a depender un poco también de los emparejamientos, del daño que pueda hacer Ucrania por dentro. Al final, como te digo, si el interior de Ucrania va a ser un interior más fuerte, un interior más físico, quizás el rol de Ethan se vea relevado a esa posición de 4. Si el interior consigue sacar de sus casillas a los interiores de España, que son menos movibles, y buscan, pues, Ucrania busca un interior que pueda abrirse, que pueda jugar el 1 contra 1 con espacio. Quizá Ethan pueda ser más clave en esa rotación del 5 más que en el 4. Como te digo, Ethan es una pieza muy clave porque es un comodín en ambas posiciones, la cual Chus Mateo la puede utilizar y puede hacer una variable, depende de lo que vaya a hacer, ¿no? De lo que le plantee el equipo rival. Ethan Almansa a nivel defensivo es muy importante por todo lo que te da. Al final te hablamos de un interior que puede defender por dentro, aunque yo creo que con más dificultad de lo que puede defender por fuera, que es un jugador que todavía le falta agilidad de pierna, pero que con su bajada en el volumen muscular, en ese impacto, en esa fibra, ¿no? Antes era un jugador más fibrado, ahora es un jugador más flaco. Lo que ha ganado de agilidad a lo mejor lo ha perdido de fuerza, de masa muscular. Pero se ha convertido en un jugador ahora más ubicado en el 4 que puede defender, como te digo, estas distintas variabilidades, pero a lo mejor le cuesta más en la defensa con contacto de lo que le costaba antes. En ataque es un jugador más resolutivo que lo que te puedas dar o ofrecer, ¿no? Un jugador que tiene buena visión de juego cuando sale del short roll, que también incluso te puede jugar el 1 contra 1 con espacios, pero realmente Ethan no va a tener ese rol, o no creo que tenga ese rol de jugador que pueda amasar todas las facetas de juego, sino que será un jugador más resolutivo, de pick and roll, de estar abierto, de tirar alguna puerta atrás desde esquina, de jugar continuaciones. Al final yo creo que Ethan va a ser un jugador más sin balón que con balón, aunque tiene la posibilidad de jugar con balón en un partidazo, y sobre todo es uno de esos jugadores, como llamo a Álvaro Cárdenas, a darle una chispita más en el ritmo a esta selección española. Un jugador que en transición es letal, es muy rápido, es muy ágil, finaliza con contacto en el aro, es bastante duro en ese sentido. Y luego va a ser un jugador sobre todo muy rápido, de los que te puede subir el balón, de los que te puede coger el rebote defensivo y querer subir el balón él, aunque no es lo que mejor se le dé. Convocatoria así, con interrogaciones, ¿no? Por los que no han podido estar, por los que no han podido ir. Y hay que ir con lo que hay que ir. Estos tres jugadores jóvenes son roles muy diferentes, como ya hemos hablado. Un talento mucho más defensivo, uno más resolutivo como Ethan, un jugador que le va a dar una chispa más al ataque de la selección española como es Álvaro Cárdenas. Son tres roles totalmente diferentes, pero como te digo, muy importantes para lo que necesita España, que es pierna fresca, sangre fresca y sobre todo ritmo y velocidad. Es lo que necesita España con respecto a lo que nos faltaba o nos podía faltar del año pasado. Y hay que ganar estos dos partidos, sea como sea. Si quiere estar en el siguiente mundial, hay que ganar los partidos ante Ucrania, que también viene invicta. Es una invicta contra otra invicta, España contra Ucrania. Y conforme ganemos partidos y sobre todo ganar este partido nos vendría muy bien para la siguiente fase. Ya tener esos 2 o 4 puntos, depende de si pasó Ucrania o no pasó Ucrania. Nos vendría bastante bien, así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.